Sabía que los personajes iban a partir del mundo real, de una situación de encierro en el mundo real, de una prisión, y que eso había que filmarlo con cierta crudeza, y que de a poco los personajes y con ellos la película iban a ir hacia otros territorios, ¿no? menos conocidos, y donde casi uno no ve rastros de sociedad, y que la sociedad aparece solo en cuentagotas, ¿no? Y que a medida que uno va transcurriendo ese viaje podría pensar que afuera de ese espacio enorme no hay nada. Esa era así una idea que tenía ganas de contar, y por eso el relato hace ese viaje desde, ¿no? desde el realismo hacia otro lugar. Yo creo que la película promete ser un western en sus primeros minutos para luego desilusionar un poco esa idea. Eso sí era una decisión consciente que tomé sobre todo al escribirla, al inventar la historia. Sin embargo, creo que hay una reflexión o casi un chiste sobre lo que es un western, porque podríamos pensar que trabaja el western al revés, ¿no? Si el western construye una épica, construye una nación, lo que pasa durante la trama de la película es casi lo inverso, ¿no? Casi que todo se va destruyendo o desapareciendo, ¿no? Hay algo en el relato que creo trabaja de manera inversa al western, pero a mí me gustaba empezar la película dentro del género, dentro del western, para después poder sacarme eso de encima y que la película pudiera avanzar hacia otros terrenos un poco menos sólidos, un poco fuera del marco del género. Pero yo creo que eso debe tener que ver con algo tan simple como que no me crié en una ciudad. Pasé toda mi infancia en un pueblo muy chico. Mis padres se dedican a la actividad rural y nunca tuve vida en ciudades grandes hasta que decidí irme a estudiar a Buenos Aires. Entonces creo que hay algo en las cosas que uno entiende más profundamente que vienen desde la infancia, ¿no? Y tengo mejor relación con ese tipo de paisajes que con una ciudad. Creo que todavía no soy capaz de filmar una ciudad o de poder imaginarla tanto como quizás sí un espacio abierto. Creo que tiene que ver simplemente con eso. Después, sí, creo que es eso. Bien, yo creo que algunas de las decisiones de puesta en escena y de montaje, desde la forma, digamos, desde los planos, intentan tener una idea sobre lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que decidir trabajar con planos muy cerrados sobre los rostros de los personajes y planos muy abiertos para el espacio, ¿no? Casi como si hubiera una distancia, una elipsis insalvable entre esos personajes y su entorno, ¿no? Entonces sabíamos sí que para las escenas de caminata o de donde el relato vagabundea un poco más, íbamos a trabajar con planos bien abiertos, y en otras escenas nos íbamos a concentrar en los rostros y en las pieles de los personajes. Creo que si la película además impacta por cómo está filmada la naturaleza, por su puesta en escena respecto a los paisajes, y también porque tiene un muy buen fotógrafo. Pero además quería agregar algo más. También la forma en que elegimos producir la película tiene que ver con haber registrado esos lugares, ¿no? Trabajamos con un equipo muy pequeño, con una cámara muy liviana y prácticamente con la cámara y el trípode en casi todas las escenas. Incluso muchas noches las hicimos en noche americana, porque no teníamos gran cantidad de faroles, ¿no? Entonces eso nos permitía hacer un poco la travesía que estaban haciendo los personajes, ser un poco expedicionarios frente al paisaje, ir solo con la cámara y el trípode y llegar a lugares donde con un equipo más grande no se hubiera podido acceder, y intentar registrar lugares que no habían sido filmados antes por el cine argentino. Muy difícil, de muchas horas por día, descansando poco. En ese sentido, un enorme esfuerzo por lograr tener estas imágenes. No es que fue simple la película. Yo me accidenté en el 6º día de filmación, tuve un accidente, un corte, y también eso hizo, como a mí me hizo un poco más difícil la movilidad. Sin embargo, creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que hablábamos anteriormente. Éramos muy pocos y teníamos creo que todos estábamos motivados por el mismo espíritu de ir a encontrar
esas imágenes, pero todos los días se nos planteaba una nueva dificultad que debíamos resolverla y tener, yo como director también, la capacidad de entender qué es lo que me estaba proponiendo el clima, la naturaleza y saber cómo eso podía sumar a las escenas. No tenía un guión tan estricto como para decir si llueve no puedo filmar, no, si llueve se inventaba algo alguna escena que transcurriera bajo la lluvia, era como aprovechar incluso las condiciones adversas que podíamos tener. Por ejemplo, para filmar en un momento los personajes van a una casa en el medio de la sierra y esa casa vive un hombre ahí con su familia que no tiene acceso con vehículo. Entonces eso nos implicaba, durante 6 días de filmación, tener 40 minutos caminando con el equipo, los actores, incluso el halcón. Y eso era parte de filmar la película, era parte de la aventura de la película. Nunca se cuestionó y nadie dijo por qué ir caminando. Todos entendían que estaba bien llegar a esa casa y registrar ese lugar. Entonces ese tipo de cuestiones sucedían todos los días. O avanzar con camionetas 4x4 por lugares donde no habíamos ido nunca para llegar a una cueva que estaba abandonada a 3 horas de caminos imposibles, ¿no? Y ahora todos los días algún desafío así. Supongo que en algún momento el equipo me habrá odiado un poco. Incluso la película termina, el film termina con planos de una tormenta, que en el guión no recuerdo si estaban, simplemente estábamos con el fotógrafo sin poder hacer nada ese día y vimos venir una tormenta grande, pusimos la cámara y lo filmamos. Y esos planos son el final de la película. Hay algo del azar que nos proponía el clima que la película debía respetar.